Bienvenidos a esta nueva edición del Foro CEL, evento que organiza periódicamente el Colegio de Economistas de Lima, siempre al servicio de todos los colegiados y no colegiados. Como ustedes pueden ver, siempre la publicidad de estos eventos están dirigidos al público en general, público que está interesado en aprender, comprender cuáles son los avatares de la economía y cómo es que esta va cambiando. Estar alertas, estar informados, estar pendientes de todo lo que va haciendo diferente la realidad nacional. Tengo el grato honor de presentar a los miembros de la mesa de honor. Nos acompaña por un lado el vicedecano del Colegio de Economistas de Lima, doctor Juan Carlos Ferrer. Nos alcanza el director de el director de actividades profesionales, el economista José Audar Herrera Jara. Y por supuesto nos acompaña nuestro expositor, el economista Jorge Manco Saconetti. Sus créditos son los principales. Ha estudiado Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realizó maestrías en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Demografía y en Historia Económica. Ha sido profesor de la Facultad de Ingeniería Económica de la UNI, ex director del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, colaborador de los diarios La República, El Peruano, La Primera y de varias revistas especializadas en economía. Actualmente se desempeña como profesor investigador en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es un consultor privado en las diferentes actividades de energía y minas. Ya conocemos un poco el expositor, pero vamos a conocer un poco el tema. La conferencia es Minería en el Perú, caso Conga. Hoy, más que nunca, en los medios de comunicación escuchamos con bastante frecuencia de que la actividad minera de repente no constituye una actividad que pueda ser generadora de muchos empleos. Hay quienes dicen que el simple hecho de que se exporte grandes cantidades de valor de estas mercancías ya constituye un privilegio, un valor añadido alto a la economía. Se habla mucho de que países como Perú no crecemos todavía porque estas convulsiones sociales hacen que se detenga, o cuando no, por lo menos se hace un poco más lenta las inversiones en el país. De hecho, si se hubiera un clima de paz, de calma, de orden, de repente podríamos tener más inversiones. Así que este tema de la minería en el Perú, caso Conga, va a ser abordado por el experto, quien ya ha sido presentado, y esperamos pues de que sea totalmente de su agrado y sobre todo esté a la altura del auditorio que tiene presente a muchos colegas economistas a quien nuevamente se les reitera la bienvenida del caso. Dos comunicaciones previas antes de empezar la exposición. La primera es que pueden contar con certificados de participación con el pago de una cuota por el servicio de emisión del certificado en las oficinas administrativas, el equivalente a 10 soles. Y lo segundo es que voy a darle pase ahorita al director de actividades profesionales para que comunique sobre un evento en cuanto a proyectos de inversión. Economista José Audar Herrera, por favor. Muchas gracias, Augusto. Buenas noches con todos. Solamente quería anunciarles que la semana pasada ya inició el segundo diplomado de proyectos de inversión pública. Ha culminado el primero satisfactoriamente, ¿verdad? En uno de estos foros CEL tendremos la ceremonia de entrega de los diplomas. Tenemos el gusto y la satisfacción de haber concluido con un grupo muy interesante que termina con proyecto en mano, es decir, de haber formulado un proyecto de inversión pública para el cual llevaron el diplomado. Ha habido muchas personas interesadas y ya no fue posible considerarlos porque la semana pasada se cerró con el número máximo permitido y estaremos anunciando un nuevo diplomado más adelante, pero también mencionamos que hay un nuevo diplomado que va a salir en estos días, está relacionado a gestión pública y presupuesto por resultados. Sobre ese marco queremos agradecer el interés de todos ustedes y de las personas que se inscriben y nos recomiendan sobre la base del éxito del primer diplomado que hemos tenido a bien considerar. Con eso damos por inicio ya a la exposición de nuestro distinguido expositor el día de hoy. Gracias. Recibamos con un fuerte aplauso al economista Jorge Manco Saconetti, por favor.
Señor y amigo Juan Carlos Ferrer, señores directivos del Colegio de Economistas, colegas, supongo que le comentaba en los previos a unos amigos que curiosamente a mí me invitan más los ingenieros, ¿no?, que los economistas. Entonces yo agradezco esta oportunidad porque aquí estamos entre colegas y podemos, la visión siempre del economista, que no solamente es una visión más amplia, porque rescatando el espíritu de nuestros viejos maestros de San Marcos, no solamente tenemos que captar el proceso material, el proceso técnico, sino también el proceso social, ¿no? Y como toda producción tiene esa doble perspectiva, ¿no? Por ello me complace estar con ustedes, el decano y amigo Guillermo Alnarán me estaba, en múltiples oportunidades para poder estar aquí con ustedes, y la verdad que, como dicen los chilenos, yo me venía cabreando, ¿no? Porque fuera de ser docente en San Marcos, tenemos nosotros asesorías. Yo he sido asesor en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, he tenido un grado de participación en el despacho ministerial de Energía y Minas, he asesorado a diversos gobiernos locales y regionales, pero sobre todo mi conocimiento del sector básicamente está ligado al mundo laboral, ¿no? O sea, como mi inicio como economista, en la práctica asesorando las negociaciones colectivas de los sindicatos del sector minero energético. Eso para mí fue un mundo, ¿no?, que me permitió captar desde el mundo de la producción, del mundo del trabajo, y cómo está articulado el sector minero, que para mí es el sector más importante de la economía peruana. Pero cuando uno revisa, ¿no?, la historia económica del Perú, y cuando revisamos, leemos esa teoría de la maldición de los recursos naturales que Stiglitz la vuelve a sacar, ¿no?, a exponer, ¿no?, una vieja teoría, qué mejor que empezar con esta cita, ¿no?, por favor, ¿no?, si fueras tan amable, ¿no?, donde un premio Nobel como Stiglitz, ¿no?, señalaba esto que yo llamo que es justamente el ABC de la economía política, ¿no? Es decir, partir en el análisis económico de la oposición de intereses. Esta cita tranquilamente la suscribiría David Ricardo en un libro que los que somos, veo acá, conocidos, colegas míos, estudiantes, compañeros, se acordarán del profesor Ñuflo Chávez Ortiz, ¿no? ¿Te acordarás? ¿No? Entonces, le enseñaba pensamiento económico, Jorge, ¿no? Entonces, Ñuflo Chávez Ortiz enseñaba, y la mejor lección que yo guardo de él era: si vas a ser profesor, me decía Manco, tienes que leer a los clásicos de la economía, ¿no?, que son Adam Smith, David Ricardo, François Quesnay, Keynes, Marshall, Marx mismo, ¿no? Bueno, ese consejo yo lo transmito a las generaciones de estudiantes con las cuales he tenido oportunidad de formar o de formarlos, algunos de los cuales los veo aquí. Maximizar utilidades, que es lo que nos enseñan a nosotros, ¿no? Lo dice Stiglitz. Maximizar las ganancias significa minimizar
lo que se le paga al gobierno, al Estado, por el recurso natural, ¿no? Esto, que es un reconocimiento de parte de un economista reconocido del mundo de la economía institucional, que ha ocupado altos cargos, vicepresidente del Banco Mundial, y también consultor, jefe de gabinete de asesores de Clinton, ¿no? Me permite, ¿no?, poco situar cuál va a ser el espíritu, el camino, la orientación que yo quiero exponer en esta noche. La siguiente, por favor. Hay una frase que yo lo resumo, o la resumo. De repente un ingeniero agrónomo diría: el sector más importante de la economía peruana es la agricultura, porque genera empleo y supuestamente produce los alimentos que se consumen en la economía nacional. Y diría, bueno, lamentablemente no es así. El sector agrario en nuestro país es altamente dependiente, ¿no? La comida de los peruanos, desde el trigo, en un 95% es importado. Importamos los productos esenciales, la leche, las carnes. Por lo tanto, tenemos una agricultura que no es necesariamente que satisfaga el mercado interno. Pero en el caso de la minería, ¿no?, a pesar de los datos, que esta información se va a quedar aquí, lamentablemente no tenemos una actualización. Ignoro las razones por las cuales la tabla de insumo producto, por ejemplo, se sigue trabajando con la tabla de insumo producto del año 94, cuando ya está la del 2007, que nos podría mostrar la verdadera relación que tiene el sector minero en general con las demás ramas productivas. La pregunta es si el sector minero es un enclave, como ya era en los años 50, o de una u otra manera hay un efecto articulador, eslabonado con otros sectores. Yo creo que sí. Tienen ustedes los PBI regionales, el impuesto a la renta, ese es un brochazo, ¿no? Las exportaciones, 60% de las exportaciones, que son las divisas con las cuales el Perú puede de una u otra manera hacer ese proceso de reproducción, producción y reproducción, ¿no? Las regalías mineras, quien habla redactó el primer proyecto de regalías mineras en el Congreso en 2002, ¿no? Como asesor de la Comisión de Energía y Minas, cuestión que se convierte recién en ley en junio del 2004. Tenemos las inversiones. Bueno, la verdad es que cuando uno ve las cifras, ¿no?, los proyectos, las inversiones comprometidas, nos llenamos de optimismo, pero una cosa es esta información y otra cosa es el sentido común de la gente, ¿no? A esto que se ha mencionado aquí, el tema de los conflictos, que lo tocaremos en su momento. Por favor, la siguiente. Esta es la importancia económica de Cajamarca, ¿no? El sector minero, a pesar de ello, es importante, ¿no? De 24 departamentos, Cajamarca es el número 20, ¿no?, en índice de desarrollo humano, que a mi entender es el mejor indicador de la estimación de la pobreza. Esto es la tributación de las empresas localizadas en Cajamarca, ¿no? Muchas de las empresas mineras, y no solamente mineras, también petroleras, que están en el sector extractivo, tributan en Lima, ¿no?, porque sus, digamos, están registradas en Lima, ¿no? Población, ¿no? Y Cajamarca tiene, de los 24 departamentos, es el que tiene el menor coeficiente de electrificación, ¿no? Está a la cola. Bueno, son las inversiones, este es el departamento. La siguiente, por favor. Cuando uno está en estas exposiciones oficiales del mundo minero, siempre nos presentan, ¿no?, el grado, la participación. En la agenda del gobierno anterior se crea sin presupuesto.
Yo no sé si acá hay algún funcionario del Ministerio de Medio Ambiente que me puede corregir. Y en la práctica ese ministerio tuvo que sobrevivir con recortes presupuestales a diversos ministerios, ¿no? Entonces, el ministerio que supuestamente iba a ser, a través de su unidad, la UEFA, iba a ser el que realmente, además le quitaron facultades a Ocinermin, la parte de la fiscalización minera, y lo que yo veo en la práctica es que en el tema ambiental el gobierno, o el Estado mejor, no tiene una política clara, ¿no? Entonces, y esto es también motivación y fuente de conflictos. Estos son los estudios de impacto ambiental, muchos de los cuales lamentablemente van a tener que ser revisados a futuro, ¿no? Y creo que este es uno de los puntos débiles que tienen que ser superados con una mayor institucionalidad en la parte ambiental, la parte regulatoria, porque hemos ido del Ministerio de Energía y Minas, pasamos a Ocinermin, de Ocinermin pasamos al Ministerio de Medio Ambiente, a la UEFA, y ahora se está creando una nueva unidad ambiental, ¿no? Entonces, la verdad es que en Río Revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? La siguiente, por favor. Yo siempre he dicho, y eso es un poco lo que a veces genera el modelo de desarrollo minero, que yo lo llamo modelo empobrecedor, fue estipulado de tal manera que de la renta minera el Estado solamente captase el impuesto a la renta. Y como ustedes saben, el impuesto a la renta ya es el producto de una serie de deducciones, tanto que al costo de ventas, a los gastos de ventas, a los gastos administrativos, a los gastos financieros, que no controla el Estado. O sea, es prácticamente el impuesto a la renta es ya una deducción de la deducción. Pero a pesar de ello, en los últimos años, fíjense, el sector minero, ¿no?, de la renta de tercera categoría prácticamente explica 35, 33, 25, 41, 52. O sea, de una u otra manera el presupuesto, los ingresos fiscales, los ingresos tributarios de la tercera categoría, que son las que pagan las empresas, en lo fundamental, si uno lo compara con el sector industrial, el sector financiero o el sector, ya no digo agricultor, ¿no?, prácticamente es el sostén, ¿no? Entonces, esto es importante. Y digo esto porque es importante, porque el impuesto a la renta de la minería es lo que financia el canon minero. No es como en el sector petrolero, donde el sector petrolero, por ley de 1980, el canon petrolero es una participación sobre el valor de la producción, ¿no? O sea, el 10% del valor de la producción es canon petrolero. En el sector minero, dicho sea de paso, disculpen, el año pasado, en mayo, nosotros trabajamos con la mesa de diálogo de Talara y ampliamos el canon petrolero para que sea de 10 a 15%. O sea, más recursos para Loreto, para Piura, para Tumbes, para Ucayali. Y no solamente nos quedamos allí. Por nuestro afán descentralista decidimos en el proyecto de ley que no solamente sea el 15% del valor de la producción antes de cualquier deducción, sino que también sea y se agregue el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas petroleras que se vienen a Lima, que se queden en la región, y el 50% del impuesto a la renta de las empresas de servicios auxiliares y complementarios, ¿no? Por eso que el canon petrolero, a diferencia del canon minero, el canon minero depende de este impuesto a la renta, con las diferencias entre el canon minero metálico y no metálico, ¿no? Pero bueno, no viene al caso. Pero la siguiente, por favor. Acá tienen la gráfica, cómo ha crecido el impuesto a la renta. La siguiente. Creo que en mis cursos a mis estudiantes les decía, si nosotros sumáramos
todo lo que recibe el fisco, tanto por impuesto a la renta, ¿no?, de la minería metálica, las regalías mineras que se aplican a partir del 2005, pero que lamentablemente por ley, por estos contratos de estabilidad tributaria, estos contratos blindados, estos contratos ley, estos contratos marco, la gran minería, los contratos tipo Yanacocha, Antamina, Tintaya, Cerro Verde, digamos que estuvieron blindadas y no se les aplicó las regalías mineras. Nosotros, recuerdo que en el proyecto original planteamos un 10% del valor de la producción como regalías. Bueno, se negoció y se llegó a un 3%. Yo siempre digo, de lobo un pelo, pues, ¿no? Ya, 3%, ya. Entonces, ese 3% significaba 63 millones y básicamente era la contribución de Sauer. Hoy, en el 2011, son 280 millones, sigue siendo la contribución, las regalías de Sauer, ¿no? Porque Sauer, como es antigua, no tiene contrato de estabilidad. Y a diferencia, o como compensación a ello, el presidente Alan García, que va a pasar a la historia, como ustedes saben, el presidente con una frase célebre, ¿no? Que ustedes conocen, ¿no? La plata viene sola, ¿no? Genera y da esta figura del aporte voluntario, ¿no? O sea, y el aporte voluntario, ¿quién lo paga? Básicamente las empresas que no pagan regalías, ¿no? Esto que nosotros lo llamamos el óbolo voluntario, ¿no? El óbolo, ¿no? Entonces, como una compensación al pago de regalías, se negoció este aporte voluntario, que básicamente era decisión de la empresa cómo, dónde y con quién gastarlo. Y luego tenemos los derechos de vigencia, ¿no? Los derechos de vigencia, que es lo que percibe directamente el fisco por la actividad. Entonces nosotros sumamos, ¿no? sumamos y lo comparamos con los ingresos de exportación año por año. Así, por ejemplo, el mejor año, el 2008, el Estado peruano tuvo, por diversos impuestos a la renta, regalías, 2.685 millones. ¿Y cuánto se exportó? 18.600. Eso significaba 14%. ¿Esto qué significa? Que en el mejor año, de cada $100 de ingresos de exportación, el fisco captaba 14. Pero si yo promedio 2004-2011, ¿no? Vamos a ver, para evitar las diferencias, ¿no? Sumo todo lo que ha recibido el fisco y sumo las exportaciones, me sale un promedio de que en el boom minero, en el alza, en el momento donde los precios están, digamos, con beneficios extraordinarios y todo lo demás, yo puedo decir aquí que de cada $100 de ingresos de exportación, el fisco captó solamente 12. De cada 100, 12, ¿no? En el sector más importante de la economía peruana, que de una u otra manera explota recursos no renovables que mañana no vamos a tener. La siguiente, por favor. Hice una comparación con Chile, ¿no? En el caso chileno hice lo mismo, pero hasta el 2010, ¿no? No cambia la tendencia. Impuesto a primera categoría es lo que es para nosotros la tercera. El impuesto adicional para los que tienen contratos de estabilidad pagan un plus. El impuesto específico que le llaman allá es el royalty, ¿no? Que acá le llamamos regalías. Esta ley reservada del cobre que sirve para las Fuerzas Armadas, que solamente la paga Codelco, la empresa estatal del cobre, la número 1. El 10% de los ingresos de exportación de Codelco va directamente a las Fuerzas Armadas. Carabineros, Marina, Aviación, Ejército, y con eso se moderniza, ¿no? Y luego tenemos las utilidades de Codelco, ¿no? Entonces, hice el mismo ejercicio que me salía que de cada $100 de ingresos de exportación, el Estado chileno capta 23, casi el doble. Entonces,
no les gusta a mis amigos mineros que les diga, pero lo que marca la diferencia entre la minería en el Perú y la minería en Chile es la participación del Estado. Chile tiene Codelco en la minería y tiene su empresa petrolera ENAP de Chile en hidrocarburos, y ENAP de Chile es una empresa estatal que la vemos todos los días en Lima porque tiene el 49% de participación en los grifos Primax, ¿no?, asociado al grupo Dionisio Romero. La siguiente, por favor. Bueno, entramos la producción de oro. ¿Quiénes son los productores? Cajamarca, ¿no? Cajamarca ocupa el primer lugar, evidentemente, pero fíjense, la producción de oro, si nosotros vemos del 2003 al 2011, ¿no?, oficialmente está estacional. Se producían 5.500.000 onzas el 2003, el pico más alto, que es el 2005, 6.600.000 de onzas de oro, se producen ahora 5 millones, pero lo más grave es justamente la bajada en Cajamarca. En Cajamarca el pico de 3.300.000 onzas, en la práctica se ha pasado el 2011 a 1.641.000. O sea, una disminución de la producción de oro de más del 60%. O sea, hay un potencial, Cerro Quilis, Conga, o sea, y aquí hay otras empresas mineras, no solamente está Yanacocha, pero la más importante. Es dramática la caída de la producción, que la podemos observar en la siguiente. La Libertad es el segundo departamento, ¿no?, y que no tiene tantos conflictos. Tiene Minas Poderosas, Retama, Horizonte, San Simón, Santa Rosa, y tienes a Barrio Mizquichilca, pero no genera la actividad, tantos conflictos sociales como Yanacocha en Cajamarca. Siempre me hago la pregunta ¿por qué? Y como una anécdota, ¿no?, me permito, yo viajo a Cajamarca, me acuerdo invitado el año 96, me invita el alcalde de La Encañada. Voy con congresistas de la oposición y del oficialismo en ese momento, y bueno, vamos pues, entonces a La Encañada, el distrito donde está la mina. La preocupación del alcalde era cuánto me va a llegar por canon, ¿no? Esa era su preocupación. Bueno, hicimos los cálculos, ¿no? Entonces ya, en la noche, las recepciones y todo lo demás, se me acerca el presidente de la Cámara de Cajamarca y me dice: doctor Manco, Yanacocha es una empresa que a nosotros, como Cámara de Comercio, no nos compra ni una tuerca, ¿no? Por el contrario, aquí todo ha subido el costo de vida, los alimentos, los alquileres, hay discriminaciones, hay un colegio de los trabajadores de Yanacocha, tienen iglesia propia, mercado propio. Se acerca el policía, el jefe de la policía, hay violencia, ¿no? Antes habían 2 locales en la noche, ahora hay N locales, ¿no? Hay vida nocturna muy agitada, ¿no? Entonces, antes Cajamarca era tranquila, ahora bucólica, ahora ya no es así. Bueno, todo esto producto de la actividad minera. ¿Por qué? Porque Yanacocha está 45 minutos, ¿no? No es el mismo caso que Antamira, por ejemplo, en el Callejón de Conchucos, ¿no? La Libertad es un departamento que tiene, ¿no?, allí tenemos varias empresas mineras y podemos verlo por empresas. La siguiente, por favor. Y acá se puede ver clarísimo, ¿no?, cómo Yanacocha disminuye. El 2005, el pico más alto, 3.300.000, a 1.293.000 onzas, ¿no? O sea, una caída dramática. Le sigue Barrick, ¿no?, que tiene 2 proyectos, Pierina, ¿no?, uno en Huaraz, que es un proyecto ya marginal que debió cerrar hacia el 2009, pero por los altos precios del oro sigue siendo económicamente rentable, todavía se explota a pesar que tiene una producción marginal, ¿no?
y la otra unidad es Barrio Mijichilca, Lagunas Norte, que está en la Sierra de la Libertad. La siguiente, por favor. Esta es la producción de Yanacocha, decreciente, y por eso nosotros decimos que el proyecto Conga para Yanacocha es fundamental, porque esta producción decreciente, Conga puede aportar 700 a 800.000 onzas a esta producción. Y por eso a mí me extraña cuando representantes del directorio, en este caso Roque Benavides, pueda decir que Minas Conga es un proyecto marginal, ¿no? Entonces, si es marginal para Yanacocha, ¿por qué tantos problemas, no? Entonces, creo que allí hay que hacer transparentes las cifras, la información y los intereses para buscar el equilibrio, lo que yo llamo el tingo, donde todos ganemos. De eso se trata, con una minería responsable. La siguiente, por favor. Acá tenemos, en el caso de Barry, también la producción es decreciente, ¿no? ¿Por qué? Porque de una u otra manera, tanto en Pierina hay un agotamiento natural, pérdida de ley, y, digamos, no han encontrado un yacimiento que compense esa caída de Pierina, pero ahí está, ¿no? La siguiente, por favor. Y el Grupo Buenaventura es el que más, ¿no? Es el que de una u otra manera tiene una presencia importantísima, ¿no? Porque está a lo largo y ancho del país, que es el grupo de la familia Roque Benavides, ¿no? De los Benavides La Quintana, ¿no? La siguiente, por favor. Queremos entrar a Yanacocha y ver, por ejemplo, cuál es la situación en el presente, y vamos a ver que esa tendencia decreciente se agudiza si nosotros vemos las unidades mineras, tanto Chaquicocha, Chaupiloma, ¿no? Vamos a ver que hay esta disminución de la producción, y esto ha permitido, por ejemplo, que a pesar de los resultados económicos financieros que vamos a ver más adelante, hoy día los sindicatos de Yanacocha estén, digamos, advirtiendo que no están de acuerdo con lo que ellos consideran despidos adelantados de trabajadores, porque Yanacocha dice, bueno, disminuye la producción a pesar de los aumentos del oro, no podemos expandir la producción por los conflictos sociales, tenemos que reajustar costos, y esos costos básicamente tienen que ver con ajuste de personal, ¿no? O sea que están empezando ya al retiro anticipado, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué pasa con los intereses de los grandes accionistas que tienen? Yanacocha tiene dos fuertes accionistas, uno que es la Newmont, que como verán ustedes es la segunda, ¿no? La tercera del 2007, la segunda del 2002 en la producción mundial, si queremos ver a nivel de economía globalizada, ¿no? ¿Con quién disputa? Con Barrick. Barrick está en el Perú, Barrick Miskichilca. Newmont es el accionista principal con un 56% en Yanacocha, el otro es el Grupo Buenaventura, y un 5% lo tiene el Banco Mundial, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Van a ver ustedes, por ejemplo, para el 2009, 2010, ¿no? Esta disputa entre estos dos grandes conglomerados, tanto Barrick como Newmont, ¿no? Y vamos a ver, ahora tenemos a Goldfield, que está acá, Freeport-McMoRan también está acá. Y yo lo que quiero ver es la estructura de costos que tiene Minera Yanacocha en relación al grupo Newmont, ¿no? Para que vean qué es lo que pasa. Lo siguiente, por favor. Bueno, esto lo podemos pasar. Los precios extraordinarios del oro y la plata, ¿no? En lo fundamental, y también del cobre, explican pues estos resultados, ¿no? Que a mi entender no van a ser compensados con este marco tributario minero que se ha cambiado a partir de octubre del año pasado, básicamente dejando de lado el tema de las regalías. Pero esto es lo que el crecimiento de las ventas, ¿no? La siguiente, por favor, de las utilidades operativas. Esto es importante, las utilidades operativas, porque ahora la nueva regalía, que es un tema que podemos nosotros
discutir en otro momento. Es otra medición, ¿no? Que ahora las regalías ya no se fija sobre el valor de la producción, sino ahora se fija sobre las tasas de las utilidades operativas, ¿no? Entonces, y trimestral. Entonces, fíjense ustedes, la siguiente, por favor. Las utilidades netas, ¿ya? Creo que los porcentajes son más importantes. La siguiente, por favor. Por ejemplo, si yo tengo una rentabilidad operativa, acá, ¿qué me está diciendo? Minsur, de cada $100 de ingresos, la utilidad operativa de Minsur, la mina de estaño del Grupo Brescia, 71 son utilidades operativas, ¿no? Antes de impuestos. En el caso de Barrick, 69, ¿no? Chugán, casi 65. Estas tasas de utilidades operativas no se dan en ninguna parte del mundo, ni en Chile, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Acá se puede ver ya, esto ya es la tasa de rentabilidad ya libre de polvo y paja, como decimos los economistas, ¿no? La utilidad neta, el margen neto, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos aquí, acá he puesto a las más rentables, ¿no? Barrick, Michichilca, de cada $100 de ingresos, 44 es utilidad neta, ¿no? Cerro Verde, 42. Ya una utilidad superior a 30% de la neta, no estamos hablando de operativa, de la neta, ya es utilidad. Nosotros, los viejos textos, tener una tasa de rentabilidad de 30% ya era una utilidad de monopolio, ¿no? Entonces, y esto es lo que existe y digamos que se mantiene la tendencia a pesar de los problemas. La siguiente, por favor. Esta es la estructura, siempre yo recuerdo las clases de mis viejos maestros, Jorge Bravo Bresani alguna vez escribía Gran Empresa, Pequeña Nación, y si ustedes recordarán, en los años 85, el tema de los apóstoles, los 13 apóstoles, 12 apóstoles, no sé cuántos eran. No, bueno, de esos quedan muy pocos, ¿no? Entonces, si ustedes ven, el esfuerzo minero, básicamente la minería en el Perú, la hacen las empresas transnacionales. Y las empresas nacionales que tienen presencia se han transnacionalizado, ¿no? Entonces, fíjense, en el caso de mina están los accionistas, los países, Sauder, Grupo México, Cerro Verde, está Freeport Morán con Buenaventura con un 19%, Yanacocha, acá está el Banco Mundial, este es el brazo financiero del Banco Mundial, 5%, Buenaventura casi 43% y el resto Newmont, ¿no? Tintaya, Xstrata, Dorrán, que está cerrado, pero tiene la mina Cobriza, que Cobriza produce aproximadamente el 20% de los requerimientos de cobre del complejo y no significa más allá del 5% de los ingresos. Entonces, ya que está ahora en problemas ya de liquidación, ¿no? Bueno, entonces vemos a lo que está destacado, los Brescia, Minsur, los Benaviera Quintana y el caso de Volcan, la familia, los herederos de Bobby Lex, ¿no? Entonces, bueno, esa es la estructura, digamos, la matriz, los países. Me llama mucho la atención, por ejemplo, la presencia brasileña, ¿no? Que pasan piola los brasileños. Compraron la refinería de zinc de Cajamarquilla y a su vez ya se hicieron de la integración vertical de dos empresas mineras emblemáticas, ¿no? Atacocha y Milpo, ¿no? Entonces, y quieren seguir comprando más minas porque ese es el negocio, ¿no? Comprar minas existentes. La siguiente, por favor. Entramos a Newmont. En el caso de Newmont, la siguiente, por favor. Vean ustedes, tanto el 2009, 2010 como el 2011, cuál era, digamos, la participación de Yanacocha
dentro de los ingresos del grupo, ¿no? Entonces, operaciones en Estados Unidos, en Australia, Nueva Zelanda, Perú, Indonesia, África, Ghana, México, ¿no? Entonces, es un grupo que opera en diversas partes del mundo. Entonces, Yanacocha significaba para el grupo un máximo del 26% de los ingresos del grupo y ahora un 19%, ¿no? Y la tendencia es a la disminución por los conflictos sociales. La siguiente, por favor, ¿no? Esto lo podemos pasar. La siguiente. Debemos recordar nuestras clases de Ricardo, la teoría de la renta diferencial, donde, por ejemplo, los costos de Yanacocha, el 2006, por onza, y cuando hablamos de costos estamos hablando tanto de los costos en boca de mina, las regalías que ellos incorporan, la amortización, la depreciación. Ellos cargan a sus costos, por ejemplo, el factor agotamiento, el de Pletium, ¿no? Entonces, fíjense, para el 2006, el costo promedio de producir una onza para Newmont es 362. ¿Cuánto es el costo en Yanacocha? 245. O sea, Yanacocha es una empresa minera que tiene los más bajos costos de producción del grupo, ¿no? Del grupo Newmont a nivel mundial. O sea que hay una alta renta diferencial, y esa renta diferencial se la apropia el productor más eficiente, el que produce con los menores costos, ¿no? El 2007 sigue, ¿no? Pero ya no está como el año anterior, está por debajo del promedio, pero hay otros productores más eficientes, ¿no? O con menores costos. Indonesia, ¿no? El año 2008, ¿no? Es todavía con menores costos en relación al promedio del conjunto de operaciones que tiene Newmont en Australia, en los Estados Unidos, donde, como verán ustedes, los costos son mayores, ¿no? Los costos, y en los costos no solamente es el costo en boca de mina, sino también depreciación, amortización, impuestos a la producción, ¿no? Regalías, ¿no? La siguiente, por favor. Y acá ya viene, ¿no? Lo más reciente, ¿no? En 2009 tenemos este es el promedio del costo del grupo, y este es lo que tiene el costo de Yanacocha, 397, todavía es el más barato, el menor costo de producción, pero ya en 2011, ¿no? El 2011 Yanacocha ya tiene un costo que está por encima del promedio del grupo, ¿no? Y este es el efecto conga. O sea que ya las inversiones que se están realizando, que están sin producción, ya se están costeando al conjunto de las operaciones que todavía están del grupo, ¿no? De la mina Yanacocha. O sea que hay un elemento importante, ¿no? De 552 dólares la onza pasamos a 759, ¿no? Entonces son los incrementos más altos, y vamos a ver por qué, ¿no? La siguiente, por favor. Estos son los márgenes de rentabilidad operativa, ¿no? La rentabilidad que tiene Yanacocha a pesar de la caída de la producción, a pesar que su producción ha caído 60% del 2005 al 2011, ¿no? Fíjense, por efecto precio, esto me dice su margen operativo 46%, 50, 54, o sea, es extraordinario, ¿no? La siguiente, por favor. Acá tenemos Yanacocha, su margen de rentabilidad neta. ¿Por qué disminuye de 40 de 50 a 30? Porque Yanacocha tiene que distribuir, pues, las participaciones a Buenaventura, ¿no? O sea, Buenaventura recibe el 43%, entonces hay unas transferencias de Minera Yanacocha a uno de los socios importantes, ¿no? Entonces, pero sigue siendo significativo, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es la inversión anual de Minera Yanacocha
Y fíjense, el año 94, 34 millones de dólares. Y yo recuerdo que antes la inversión había sido, y eso hubo, Walter, tú recordarás, hubo un encuentro minero en Arequipa, donde está Dionisio Romero y Alberto Benavides La Quintana, y comienzan a conversar y le preguntan a Dionisio Romero, ya a esta etapa de tu vida, ¿de qué te arrepientes? Bueno, me arrepiento de no haber entrado como accionista en Yanacocha, porque eso me lo había ofrecido don Alberto Benavides de La Quintana. Y los compromisos de inversión no eran nada de otro mundo. ¿Sabe cuánto fue la inversión inicial en Yanacocha? 40 millones, 42 millones. Y el grueso de esa inversión la puso el Banco Mundial. Y lo más grave, ese yacimiento era del Estado. Y no pagaron por ese yacimiento. Entonces, de ese punto de vista, vemos estas inversiones, ¿no? Hay una expansión, ¿no?, significativa, ¿no?, de esas inversiones, pero bajo la tesis de ese dicho español antiguo, del mismo cuero salen las correas, pues, ¿no? El mismo flujo, ¿no?, es el que paga, ¿no? Me van a disculpar, pero se me está secando la garganta. Está bien que hayan trasladado acá la sala, porque creo que hay una sala más reducida, ¿no? Sí, sí. Ya. La siguiente, por favor. Este es el impuesto a la renta pagado por la empresa. Siempre digo yo, hay que diferenciar entre el impuesto declarado por las empresas y el impuesto realmente pagado, porque tenemos una serie de problemas, ¿no? Por ejemplo, con lo que es gasto, ¿no? Hoy día, ¿no?, las regalías, por ejemplo, mineras, son consideradas ahora gasto. O sea, por un lado yo le clavo la regalía a la empresa, le aplico la regalía sobre la tasa de utilidades en un rango, ¿no? Pero esas regalías ahora son deducibles del impuesto a la renta, porque son gastos. Lo mismo, las utilidades que se distribuyen a los trabajadores también son gastos. Es decir, el 8% que le pago a los trabajadores mineros, por ley, ¿no?, participación de utilidades, son también gastos, o sea, son deducibles del impuesto a la renta. Por lo tanto, siempre hay que perder de vista, le digo a mis estudiantes, entre lo que declaran las empresas en sus memorias como pago de impuesto a la renta y lo que realmente entra al fisco. La siguiente, por favor. Este es un cuadro interesante. Es un cuadro que me sirvió a mí para justificar por qué en el sector minero, entre las propias empresas mineras, se pagan regalías, ¿no? O sea, Volcan paga regalías, Pan American paga regalías, Condestable paga regalías, todas se pagan regalías entre ellas, ¿no? Pero sin embargo al Estado no le pagaban regalías, ¿no?, por un recurso no renovable. Y por eso la ley, el proyecto de ley, se decía, la regalía es una contraprestación, no un impuesto, ¿no?, una contraprestación por la explotación de un recurso no renovable, ¿no? Y que nosotros lo planteamos como 10%, igual que el canon petrolero, pero allí yo vi en vivo y en directo el gran poder de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, de cómo iban congresista por congresista, bancada por bancada, para convencer para que no se apruebe la ley, ¿no? Evidentemente, como yo soy manco, no me pudieron romper la mano, pues, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, ¿no?, y luchamos con alcaldes, ¿no?, para que ya, de luego un pelo, ya no es el 10, que sea el 3. Pondremos más tarde una ley que debemos al 5, al 6%, porque justamente lo que se trata es eso, redistribuir la riqueza. Primero crearla, luego redistribuirla, ¿no? Pero acá, vean ustedes los costos
¿no? Los costos de producción, costos directos de mina. Y fíjense ustedes, acá hay una partida royalties, ¿no? Donde el grupo Newmont paga, incorpora en el costo unos pagos por concepto de regalías que van de los $14 por onza a $38, ¿no? O sea, no le pagas al Estado porque tienes un contrato de estabilidad jurídica, pero sí lo pagas como negocio privado. Y también los montos importantes de depreciación, desgaste y amortización, que son costos, al decir de Stiglitz, los estados no tenemos una contabilidad especial para la explotación de los recursos naturales. Es increíble, las transnacionales cargan el factor agotamiento dentro de los costos, pero nosotros no lo hacemos. ¿Y por qué? Porque no tenemos una valorización correcta de los recursos naturales. La siguiente, por favor. Este es un cuadro resumen de lo que significa Yanacocha, ¿no? Fíjense ustedes, a pesar de la disminución de la producción, la utilidad del 2011 es mayor que el año anterior, 2010, la utilidad neta, ¿no? O sea, ha caído la producción en el 2005 de 3.300.000 onzas a 1.293.000, pero mis ingresos han aumentado, ¿no? Tenemos mis ventas de 1.490 a 2.000, casi 2.100 millones, ¿no? Los ingresos, efecto precio. A esto nosotros le llamamos ganancias, ingresos extraordinarios, precios extraordinarios, ganancias extraordinarias, que lamentablemente no van a ser compensadas con este nuevo marco tributario minero, que lo hace o lo ha ejecutado un gobierno que ofreció la gran transformación, ¿no? Entonces, y creo que lo que se han transformado son ellos, ¿no? La siguiente, por favor. Este es un cuadro. Como esta información se va a quedar, y yo sé que no se visualiza, pero siempre he dicho en clase, no importa, lo que debiera importar de cualquier inversión, y básicamente de una inversión en sectores extractivos, es: dime cuánto pagas en sueldos y salarios, dime cuánto pagas realmente al fisco, y dime sobre todo qué compras a la industria. Esto una economista británica, Rosemary Sorr, le llamaba valor de retorno o valor retenido, ¿no? Entonces su libro, que para mí es un libro extraordinario porque hace una síntesis de esa historia económica, economía política, que va desde 1894 hasta el año 76, ¿no? Británica, de Oxford, ¿no? Con Bertrand, ¿no? Un libro que yo siempre recomiendo porque para mí es el libro más completo que hay de historia económica en el Perú, pero hasta ese plazo, hasta ese periodo. Entonces yo dije, esta cuestión de conga, nadie está discutiendo cuál es el efecto real que ha tenido Yanacocha en Cajamarca. O sea, ya dejemos de lado, la ideología no la podemos dejar, porque todos somos animales ideológicos, somos políticos, nos gusta o no nos gusta. Entonces, consideré las cargas laborales a los 10.000 trabajadores de Yanacocha, incluyendo los de planilla y los de contrata, con todos sus beneficios, CTS, utilidades, participación, 2 millones de soles, y de 2 millones se... Ahora significa esto, ¿no? El máximo punto fue en 2007, 11%, pero después siempre es como el canon se distribuye después que se ha pagado el impuesto a la renta. Las empresas pagan el impuesto a la renta mes a mes y regularizan en abril, ¿no? Del año siguiente. Entonces, y el canon corre a partir de junio, julio, ¿no? Tiene un año de retraso, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso no cambia la figura. Claro que es mayor a lo anterior, pero sigue siendo, de mi punto de vista, es un canon minero que no es canon. ¿Por qué? Porque es una redistribución del impuesto a la renta. Con compañeros que fuéramos de las Arlas Sanmarquinas, ¿no? Y agradezco la pregunta profundamente.
la verdad es que si nosotros partimos que el canon no es canon, ¿no? Ya eso ya es una discusión que tenemos que debatirla en el Congreso, de una ley. Pero lo que hay son recursos que no se están gastando y que en una reciente presentación del ministro Castilla en la Comisión de Economía son 14.000 millones de nuevos soles que por canon, sobre canon, regalías y otras participaciones de gobiernos locales y municipales no se ejecutan. Pero no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos locales, sino de las trabas que pone el propio Ministerio de Economía y Finanzas a través del Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP. Entonces, hay las dos cosas. O sea, los municipios tienen en su cuenta recursos importantes, pero pueden gastar hasta cierto, por ejemplo, montos superiores a los 10 millones de soles necesariamente pasan por el SNIP, acá en el MEF. Perfil de proyectos y todo lo demás, y ahí los economistas tenemos trabajo. Es un campo que yo he visto crecer y por eso me permiten un cherry, ¿no? Yo soy director actual de proyección social en la Facultad de Economía, ¿no? Y tengo un equipo de trabajo y como parte de esos cursos de extensión dicto, mejor dicho, organizo, ¿no? Invito profesionales reconocidos a que dicten materias como los proyectos de inversión, el SNIP. Y a mí personalmente me educaron, me interesan los goles, los resultados y no tanto los títulos ni los cartones. Entonces yo puse como condición a los profesores que quisieran, ¿no? Porque les pagamos, bueno, nunca se paga bien un profesor, pero más que lo que paga San Marcos en otras instancias. A mí lo que me interesa es el consultor, el profesor que viene, es cuántos proyectos de SNIP en su vida profesional ha sido aprobados. Entonces vino uno con 44, el otro con 35, ¿no? Entonces a ese se le contrata, ¿no? Entonces, para que ese conocimiento empírico, tu práctica profesional, la transmitas, ¿no? Entonces, y se cobra poco, menos que el Colegio de Economistas, ¿no? Entonces, o sea, porque esa es una traba. Pero la otra traba es que no se hace un trabajo en los... No voy a reproducir lo que siempre se dice, ¿no? Caramba, que los alcaldes prefieren... Jorge en Cajamarca, La Encañada tiene, creo que, una de las mejores plazas de toros, ¿no? Del Perú, ¿no? Porque es una afición. En Tumbes, con el canon petrolero, hay monumentos al caimán, al cocodrilo, ¿no? Entonces, la verdad que esa idiosincrasia no la vamos a poder cambiar si es que no va de la mano con la educación, ¿no? Pero los distritos, por ejemplo, con 300.000 soles, tienen la posibilidad de hacer con perfiles simples, ¿no? Entonces, es más, el 2006 o 2007 en el presupuesto se dio una norma para superar, porque antes sabía que del canon minero solo el 5% se podía gastar en asesoramiento, ¿no? En estudios. Ahora eso se ha ampliado al 20%. Entonces es importante. Hay universidades, y no voy a mencionar el nombre, pero yo he estado en un debate en una universidad donde los propios proyectos hechos por los profesores, bueno, puedo decir la facultad, no eran de economía, ¿no? Eran de ingeniería industrial. O sea, no pasó, no fueron aprobados porque estaba mal estructurado el proyecto. Entonces, si eso pasa con un proyecto presentado por la universidad, por supuestamente por su gente pensante, ¿qué le vamos a pedir pues al alcalde de Pampamarca o de Yauricocha, ¿no? Entonces, oye, y eso tiene que ver pues con la falta de institucionalidad, ¿no? Y también
tiene que ver mucho con el caudillismo. Yo me asombro cuando la señora Nadine o el presidente Ollanta va a Huancavelica a dar frazadas, ayuda, dicen, ahora está el Estado se hace presente, ¿no? Ahora está el Estado. O sea que cuando ellos se vayan, se retiren, ya no hay Estado. ¿Qué queda? Entonces lo que tenemos que hacer evidentemente es la forja de instituciones, que es lo que nos está faltando. Entonces el canon puede ser un instrumento. Yo creo que el canon, vemos el canon gasífero, Cusco tiene ingentes recursos. Lo que sí te puedo decir por mi experiencia, que a nivel regional, local, cualquier modificación del canon que signifique, oye, vas a compartir con la provincia del costado, está destinado al fracaso, a alimentar más conflictos, ¿no? O sea, nosotros, lo digo, cuando Rómulo Mucho Mamani, que era presidente, congresista de la Comisión de Energía y Minas, el 2000, en el periodo de tránsito, aprobamos la ley de canon minero, pero jamás de los jamases pensamos nosotros, y nadie tiene una bola de cristal, que podría proyectar los precios de los minerales y cómo creció el impuesto a la renta, y cómo el impuesto a la renta, al crecer, el 50% era canon. Eso. Pero si están los recursos, porque están los recursos sin gastar, no están comprometidos. El gobierno de García hizo algo que tiene su doble costado, ¿no? Le puso, antes no pagaban intereses, y el Banco de la Nación ahora sí les paga intereses. Entonces muchos alcaldes tienen sus cuentas pues ahí de su municipio, ganando su platita, y se creen pues que son más, ¿no? Entonces esa es otra distorsión, ¿no? Yo tengo el ejemplo, disculpen que hable de Cajamarca, de la comunidad de Porcón, no sé si la conocen, pero yo me quedé asombrado porque para mí fue una lección, y me acuerdo del nombre, Alejandro Quispe, presidente de la comunidad. Y cuando uno ve Porcón, Cajamarca lleno de pinos, ¿no? Entonces, una comunidad, y que abastece, tiene un acuerdo con la minera, que le abastece de madera, alimentos, ¿no? Y yo le pregunté, ¿y cómo? Sí, hacemos esto. Pero aquí me doy cuenta que hay un factor también religioso, son evangélicos. Son evangélicos, o sea, están acostumbrados al trabajo duro, disciplinado, ¿no? Y me decía, mire doctor, acá vino un empresario chileno que me dice, mira Cholo, tienes el cheque, pon el número. ¿Cuánto valen tus árboles? Véndeme tus árboles. Tu madera, quiero tu madera. Entonces Alejandro Quispe, presidente de la comunidad de Porcón, le dice, no soy sonso, le dice, ¿no? Yo te vendo lo que quieras, pero como mueble, como producto manufacturado. Los árboles no te los vendo, ¿no? Para nada, ¿no? Y tienen truchas, tienen trufas, ¿cómo se llaman? Los hongos, pues, ¿no? Entonces, que tienen dicho ese valor. Yo no sé por qué eso no se reproduce. Por ejemplo, en la ley del cierre de minas, es una oportunidad extraordinaria. Todas las empresas mineras, año por año, deducen un porcentaje de los ingresos para el cierre de minas. Son millones de dólares, son más de 500 millones de dólares que están en diversos bancos. Esa plata, y hay otra ley, decreto supremo, donde esa plata, en lugar de dormir en los bancos, podría ser utilizada en la reforestación, ¿no?, de las zonas altoandinas, pero no se hace. ¿Por qué? Porque el propio Estado, digamos que entraba la acción del Estado. Yo recuerdo que en Cajamarca, Yanacocha quería construir un hospital el 2007, 2006. No se preocupe, yo construyo el hospital. Un hospital A1. Pero el Ministerio de Salud decía, ¿sabe qué? No está en el sistema, y el Ministerio no se compromete porque no tenemos presupuesto para poner los médicos, las enfermeras, el personal auxiliar
familiar. Entonces el ministro y amigo, en esa época era el ministro Juan Valdivia, dijo una cosa así: hagan ustedes el hospital, ya veremos cómo lo llenamos, ¿no? Pero ninguno del otro, no se hizo ni el hospital. Entonces, ¿no? Ese tipo de cosas de la debilidad institucional del Estado. Yo soy optimista y yo creo que como economistas tenemos que asegurar el crecimiento, y en ese crecimiento económico las inversiones tienen un rol fundamental, pero lo nuevo, lo dijo Adam Smith, Riqueza de las Naciones, 1776, ningún pueblo puede ser, ninguna sociedad puede ser próspera y feliz si la mayor cantidad de su población es pobre y miserable. Muy bien, 2 preguntas más, por favor. El caballero del fondo pidió la palabra primero. Buenas noches, profesor. Le habla César Ramón, también sanmarquino, exalumno de usted. Como siempre, ¿no? Nosotros acá. Profesor, usted terminó diciendo que, bueno, al país nos hace falta un proyecto nacional de desarrollo. Y eso es cierto. Lamentablemente, la clase política hasta ahora no se preocupa de eso, ¿no? Y eso es lo lamentable. Ahora, sí, pues en exposición hemos visto que la actividad minera obtiene ingentes ingresos, bueno, por su propia, valga la redundancia, por su propia actividad, pero lamentablemente esos ingentes recursos no se quedan en el país, ¿no? Lo único que se queda es la contaminación de las aguas, la contaminación de las tierras de cultivos. Ya lo vemos caso pues, de todo lo que es la región andina central, Cerro de Pasco, La Oroya, el Valle del Mantaro, Huancavelica. Entonces se va contaminando, ¿no? Ahora que hablar de, ¿cómo se llama?, de los ríos amazónicos, ¿no? Que de alguna otra manera ya se ha contaminado, y inclusive es tanto la contaminación que hasta los peces de Brasil están contaminados, ¿no? Entonces, entonces la contradicción va acá, ¿no? Que por la actividad minera se van contaminando, como decía, ¿no? Las aguas, las tierras de cultivo, y también por este efecto climático que tenemos este último año que pasó, tanto en Estados Unidos con la sequía y el efecto climático, los alimentos se están incrementando de precio. Voy a la pregunta, disculpen. Entonces, los alimentos se están incrementando de precios. Entonces, ahí está contradicción, como dijo, la maldición de los recursos humanos, ¿no? O sea, de los recursos naturales, perdón. Por una parte tenemos la minería. Caballero, con todo respeto, por favor, sí, si se puede seguir a su pregunta puntual. Ya, acá voy a la pregunta, ¿no? No hay proyecto de desarrollo. Entonces, se contamina el medio ambiente, y sin embargo, no se da prioridad a lo que es el agro. Y ¿cómo se llama? Los productos alimenticios se va incrementando cada vez más. Entonces, lo que yo quería preguntarles, ¿cómo se explica esta contradicción, no? De acuerdo. Siguiente pregunta, por favor, el caballero acá de la primera fila, por favor. Mis felicitaciones por esta exposición muy ilustrativa, en verdad. Sin embargo, me queda, doctor, algunas dudas, por favor. El beneficio para el país fundamentalmente está dado por los siguientes aspectos. El retorno de la exportación, si bien los indicadores macroeconómicos están en una forma extraordinaria respecto a la producción minera, respecto a la exportación, etcétera, etcétera, pero sin embargo, Rosemary Todd decía, por ejemplo, ¿cuál es el valor de retorno de esta exportación? ¿Cuál es el empleo que genera el sector minero? Los tributos que finalmente también hacen al desarrollo del país. El sector minero, en verdad, es un enclave dentro de la economía del Perú.
goza de una serie de subsidios. Por ejemplo, las empresas mineras están exoneradas del pago del IGB. No pagan IGB las empresas mineras. Y como usted lo mencionó, el canon lo pagamos nosotros efectivamente. Somos nosotros los que lo pagamos el canon. Tienen la facultad de deducir todos los costos de exploración y desarrollo, depreciación acelerada, doble depreciación, etcétera, etcétera, etcétera. Mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿Es la minería el motor de crecimiento o puede ser para el futuro, cambiando todas estas reglas de juego, que sirva como ese motor de crecimiento, teniendo en cuenta que el empleo genera el 0.5%, 0.9%, por ejemplo? En Cajamarca genera el 0.5% en Cajamarca. Las compras en Cajamarca, hay un estudio de la CEPAL de que es mínimo las compras de la CEPAL. Además, finalmente concluyo con esto, doctor. La UNTAN, ¿qué es lo que dice la UNTAN? No obstante esto, o sea, las provincias y distritos de producción minera de Cajamarca son más pobres que las provincias y distritos no productores de petróleo, de minería. Más aún, Piura, que es un departamento no productor minero, sin embargo tiene una gran reserva de minerales en su suelo, pero no lo explota. Cajamarca, que es un departamento productor de minerales, es mucho más pobre que... Tiempo, Piura. por favor. Termino con esto, por favor. Y a nivel... Tenga la bondad, señor. Y a nivel internacional, ¿qué es lo que dice la UNTAN? No obstante, el aumento de la producción y de las exportaciones no tienen necesariamente un efecto positivo para la economía receptora. Es decir, el Asia, que corresponde a los Emiratos Árabes, es mucho más pobre que los países asiáticos que no producen mineral, como China, por ejemplo. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta, por favor, en 30 segundos, el colega economista. Buenas noches, colegas. Gracias anticipadamente por su respuesta, profesor Manco. Soy profesor también de la Facultad de Economía de San Marcos. Mi pregunta concretamente va por el lado de cómo toma Newman, ¿no? el Yanacocha, en la disputa con el socio francés, ¿no? Quiero que lo explique. Y ahí pasó el tercer gerente de Newman, pasó por la salita del cine, ¿no? Quiero que lo explique el profesor Manco. Muy bien. Primera pregunta. Gracias. La segunda pregunta es respecto a la información que está presentando Yanacocha. Acá hay que esclarecer cómo se está dando, cómo se da, ¿no? Este problema de compra, ¿no? Completamente. Cómo se está haciendo una propagandización por parte de la minera Yanacocha de un monto de 260 millones que en 2005-2006 ha hecho ciertas obras en Cajamarca, sabiendo que su ganancia extraordinaria justamente asciende a 20 o 30 o 40 veces más, ¿no? Ese monto. La pregunta concretamente es que las superganancias, al no gravarse con una ley, se ha dejado de percibir más de 1.000 millones o algo más de eso, ¿no? Porque todo junto no llega ni a 500 ni a 600 millones lo que es el aporte voluntario y manejado por los propios fondos de la minera, ¿no? Eso quiero que lo explique el profesor Manco un poco más. Gracias. Muy bien, doctor Manco, le damos el pase para que absorba las consultas de los invitados. La verdad que me siento complacido
las preguntas, pero de verdad da para otra conferencia. Entonces, no, pero ahora va a ser en San Marcos, en el CEU. Ahí yo cobro por los certificados. Miren, las preguntas son todas muy importantes, pero yo quiero primero reconocer el ABC, ¿no?, del principio de economía política. Las empresas vienen a maximizar ingresos y utilidades. Eso dentro de su objetivo fundamental. El tema es la debilidad del Estado, la fragilidad de las clases políticas que históricamente, yo no diría si genéticamente, pero históricamente son corruptas, ¿no? Entonces, donde se negocian contratos que en la práctica justamente el Estado no recibe lo que debiera percibir. Entonces, es la debilidad, no de la empresa. Miren, en El malestar de la globalización, Stiglitz, y en otros libros, nos dice, él como presidente del comité de asesores, me acuerdo, del presidente Clinton, el año 96-97, tuvo que bregar, tuvo que luchar en el Congreso norteamericano, porque hasta antes de llegar al 2000, 97-98, los pagos de sobornos que hacían las empresas transnacionales en los diversos países como América Latina eran deducibles del impuesto a la renta en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la queja de los empresarios norteamericanos afectados? Si no podemos deducir los pagos que hacemos a los funcionarios de terceros países, ¿saben? Vamos a perder competitividad, porque los europeos sí lo hacen, ¿no? Entonces, el tema, por ese lado, me parece importante reconocer que las clases políticas en el Perú, hay una debilidad, ¿no? Una debilidad del Estado, y que es también responsabilidad nuestra, porque cada 5 años elegimos a uno peor que al otro, ¿no? Entonces, y eso evidentemente tiene que resolverse cuando se reinvente la política, realmente hagamos de la política, los mejores cuadros del Perú no van a ser política, ¿no? Yo cuando me pongo a historiar de dónde es el origen de los representantes de Gana Perú o de Perú Posible, tenemos pues el robacable, el robaoro, come pollo, ¿no? O sea, realmente un zoológico parlamentario, ¿no? Entonces, esos son los padres de la patria, ¿no? Y proxenetas, o sea, y yo no creo que eso cambie, con 2 cámaras, ¿no? Yo no creo que eso cambie entonces, en el fondo, creo que ese tema tiene que ver con la debilidad de los partidos, ¿no? No hay partidos políticos, ¿no? Porque inclusive ni el APRA, yo podría decir ahora que es un partido político, ¿no? Donde se fomenta el caudillismo. Entonces, en ese contexto, totalmente de acuerdo que el marco tributario permisivo, favorable, fue, desde mi punto de vista, justificado en ese periodo, los 90. Hoy ya no se justifica. No queremos exportar materias primas. Yo coincido, no conozco evidencia empírica de un país que haya alcanzado el desarrollo con exportación de materias primas. Ninguno, ¿no? Entonces, es verdad, pero cuando uno quisiera, por ejemplo, exportar valor agregado, joyería, se encuentra con un problema, por lo que usted acaba de decir. No se exportan impuestos, es política dispuesto por el Consenso de Washington, ¿no? Para no perder competitividad, los países
el IGB se recupera. Y si no lo recuperas en el año, es crédito fiscal, deducible, y tienes 4 años, ¿no? Entonces, tienes el drawback, ¿no? 3%. Entonces, de una u otra manera, me decían unos joyeros, doctor Manco, yo le pido a una minera formal que me venda oro, y me dice, yo te vendo el oro, pero te lo vendo simulando que te lo traigo de Nueva York a precio internacional, más los costos, ¿no? Flete, seguro, como si fuese una importación. ¿Y de qué servimos que somos el segundo o tercero productor mundial de oro? Y eso lo hacen todas las empresas que están acá, y más bien son los informales los que justamente de una u otra manera activan ese mercado. En el caso de Piura, Cajamarca y en general, yo ya no estoy seguro, porque no hay estadísticas confiables, pero la minería artesanal, la minería informal ha crecido de tal manera, ¿no?, que no tenemos cifras. 300.000 personas o familias es poco, bajo condiciones precarias propias del siglo XIX es poco, con un alto contaminante. En Madre de Dios está clarísimo, para obtener 1 kilo de oro yo tengo que usar 2 kilos de mercurio, y mercurio que demora 200 años en evanecerse. Entonces, ¿y dónde va? Y se contamina. Ese es un problema gravísimo. Pero ¿a dónde vamos? El tema es debilidad del Estado. Tenemos un Estado con una clase política corrupta o que no sabe negociar, que es empírica e inexperta, y por otro lado, por no decirlo, no hay vocación nacional de desarrollo. ¿Cuál es el éxito de los brasileños, de los chilenos, de los hindúes? Que tienen clases dirigentes con vocación nacional de desarrollo. Acá tenemos clases pudientes con vocación nacional, vocación de bolsillo privado. Esa es la verdad. Entonces, son muy pocos los peruanos digamos, de las clases privilegiadas que piensen en el país como proyecto. Muy pocos, o sea, no les interesa para empezar. Entonces, el tema, creo que con respecto al enclave sí me permito discrepar. Mientras no tengamos una tabla de insumo producto actualizada, yo creo que la minería ya dejó de ser un enclave hace mucho tiempo. Por lo menos en la gran minería, o sea, las compras que haces de combustible, de madera, de alimentos, de cosas metalmecánica, aceites, o sea, hay una, fuera de lo que pagas como salarios, ¿no? Entonces, y lo ideal sería que existan esas tablas en su producto a nivel regional, por lo menos en los departamentos mineros, y uno ve ahí dónde están los cuellos de botella, ¿no? Entonces, yo sí no considero, y yo pasé un cuadro de valor de retorno, y es unos valores de 46, 47%, que es lo que se quedaría en el país, me parecen razonables, ¿no? Ahora, lo ideal sería que se quede más en el país, pero acá también hay una concentración, pues. Yo estoy seguro que esas compras que hace Yanacocha y Cajamarca no son compras a la economía campesina, de eso casi seguro, ¿no? Entonces, después hay una pregunta con respecto a lo de, bueno, lo de Piura es patético, ¿eh? No sé, alguien me preguntó lo de Piura. En Piura tenemos 10.000 mineros informales en la zona de Pacaipampa que están sacando oro como concentrado, ¿no? Y prácticamente con altos grados usan mercurio, ¿no? Entonces, minería informal, de día eres campesino, de noche minero, ¿no? Entonces, incontrolable. ¿Por qué? Porque con los precios del oro, la verdad, con esos precios, producciones que para una empresa formal no son atractivos, para un minero artesanal sí lo son, ¿no? Por la calidad de la veta, por el tipo, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, que me hacían la pregunta, una pregunta difícil, ¿no? O sea, pero que también tiene que ver
yo decía, Yanacocha fue un yacimiento del Estado peruano, que en un momento el Estado lo denuncia a Buenaventura, pero antes era, perdón, de BRGM, Bureau de Recherche des Mines de Francia, empresa estatal. Cuando Mitterrand en Francia decide privatizar, ¿no? Hay un convenio interno entre Newmont, BRGM y Buenaventura, como todo un venture, una asociación. Oye, si tú vas a vender tu parte, ¿no? O sea, está en el estatuto, en la economía, o sea, en el contrato, que lo primero tienes que ofrecer a los socios. Si los socios no quieren, o no quieren pagar el precio que tú estipulas, bueno, lo puedes vender a un tercero. Bueno, aquí por razones también, porque hay un libro que se llama Ladrones de Alto Vuelo, ¿no? Que es justamente sobre ese tema. BRGM vende a una empresa, si no me equivoco, Poseidón, de Australia, ¿no? Entonces, y a un precio que no era el valor, digamos, el precio, ¿no? Porque también, pues, los franceses también podrán ser versallejos, pero también son corruptos. O sea, ahí también llamó la atención que hubo una subvaluación, si tú quieres, de la participación que tenía BRGM en Yanacocha. Pero lo más constante es que aquí, tanto el Grupo Buenaventura, Roque Benavides, le pedían, ya entre nos, estamos entre amigos. En los años 90, dígame usted, ¿qué empresario respetable, qué grupo económico respetable, qué político respetable no quería estar en las élites del CIN? ¿Quién no quería estar en el CIN? Todos los políticos que vemos ahí, ¿no? Yo recuerdo a uno que ha sido presidente del Congreso 3 veces en 3 gobiernos, que le manda... ¿Por qué digo esto? Porque el Congreso, en la época de Paniagua, publicó las conversaciones en las salitas del CIN, donde están los Delgado Parker, están el grupo Romero, están Schultz, bueno, pero hay varios que no están. ¿Por qué será? No lo sé, ¿no? Entonces...